Sí, muy buenas, mis queridos hermanos. La paz y el amor de Dios es con cada uno de ustedes. En este momento, como ustedes ven en su pantalla, vamos a tener un pequeño estudio que lleva por título Antitrinitarios Católicos. ¿Por qué antitrinitarios católicos? Eso lo vamos a venir entendiendo mientras más estemos estudiando este pequeño estudio que sé que nos llevará a indagar mucho en la palabra de Dios acerca de lo que es la deidad de Dios. En la palabra de Dios nos dice en el libro de Ezequiel lo siguiente: Ezequiel capítulo 3 versículo 17 al 19. Dice la palabra del Señor lo siguiente: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Pausa, ¿no? El Señor dice: yo te he puesto por atalaya. Quien escoge a los atalaya es el Señor. Lamentablemente en estos últimos años, pues, ya la gente no deja que el Señor las escoja para ser una atalaya, para llevar la palabra de Dios, sino que por profesión ellos mismos se hacen atalaya, que es muy diferente a que Dios haya sido el que lo haya llamado para ser una atalaya. Yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca. El predicador ha de oír la palabra de Dios directamente para que él entonces sí él pueda dar la palabra a los demás. Oirá pues tú la palabra de mi boca y los amonestará de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre la demandaré de tu mano. Mis queridos hermanos, es una gran responsabilidad y un privilegio el que predique la palabra de Dios, porque el que predique la palabra de Dios está sujeto a llevar la verdad como es debida plasmada en la palabra de Dios. No es predicar por una mera razón de decir que es o soy un predicador, sino porque Dios te has hablado, Dios te ha mostrado cuál es la verdad para que tú la enseñe a los demás, especialmente a todos aquellos que están viviendo impíamente, para que se vuelvan de su mal camino y sean salvos. Ahora el versículo 19 dice: pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad, y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Es un privilegio, como dije, pero también es una gran responsabilidad ser un presentador de la palabra de Dios. El presentador de la palabra de Dios siempre tiene que enseñar la verdad, aunque no le guste a los demás. Tiene que oír la palabra de Dios y ser escogido por Dios para llevar la palabra de Dios. No es yo quiero, lo voy a hacer así. No, es si Dios te ha llamado, por llamado, no porque tú te has hecho por profesión. Y tú tienes que oír la palabra de Dios, la verdadera, para que así esa verdad que Dios te ha mostrado, tú puedas enseñársela a otro. Es una gran responsabilidad el que presenta la palabra de Dios. Tiene el que presenta la palabra de Dios. ¿Por qué antitrinitarios católicos? ¿Será verdaderamente que los antitrinitarios están en contra de la Trinidad católica? ¿O es sumamente otro o otra doctrina del catolicismo para así seguir engañando a todos? Recordemos que la Trinidad católica es muy, muy, muy diferente a lo que es la deidad de la Biblia. Antitrinitarios, ¿están ellos verdaderamente en contra de la Trinidad católica o están en contra de la deidad de Dios? Seguimos estudiando. Dice
La palabra del Señor en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo refiriéndose al tiempo en el que estamos viviendo nosotros ahora. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Apostatarán de la fe. O sea, que alguien, que es una persona que apóstata, es una persona que antes conocía la verdad y se dejó llevar por los susurros del enemigo para seguir una doctrina diferente a la que era la verdad que él antes había conocido. Eso es el que apóstata. Algunos apostatarán de la fe. Conocieron una verdad, dejaron de creer y vivir esa verdad para seguir otros vientos de doctrinas. Quiero mostrarle este artículo de una revista católica donde nos dice el título 10 cosas que debes saber sobre la Trinidad. Pongamos mucha atención. No le voy a leer las 10, solamente le voy a leer el párrafo número 2, que dice: la doctrina de la Trinidad no es ilógica. Claro, una revista católica. Dice lo siguiente: no enseña que Dios es 3 personas en una persona, o 3 seres en un ser, o 3 en uno en algún sentido abstracto. Lo que enseña es que Dios es 3 personas en un solo ser. Escuchen muy bien eso, porque hay muchos que están siendo engañados con esto. La doctrina enseña, dicen ellos, las letras en rojo, enseña que Dios es 3 personas en un solo ser. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sigamos leyendo. Ahora vamos a ver lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Hablando acerca de la Trinidad y del Padre y de la Trinidad. En el párrafo punto 261, allí dice esta escritura: el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe cristiana y de la vida cristiana. Escuchen bien, dicen ellos: solo Dios puede dárnoslo a conocer, revelándose como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy importante que entendamos esto. Solo Dios, dicen ellos, puede dárnoslo a conocer, revelándose como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice el párrafo 262, dice: la encarnación del Hijo de Dios, revela que Dios es el Padre eterno y que el Hijo es consustancial al Padre. Anoten esa palabra en sus anotes: consustancial al Padre. ¿Qué es eso de consustancial al Padre? Ellos mismos responden, dice, lo que significa que, o sea, consustancial al Padre, lo que significa que en el Padre y con el Padre el Hijo es uno y el mismo Dios. Eso no solamente es Trinidad, sino también unitarianismo, porque nos están dando a entender que el Padre y el Hijo uno son. O sea, es un mismo Dios, una sola persona, pero que son dos. Eso lo vamos a ir entendiendo más adelante. Esto es para que ustedes vean cuán confusa es la Trinidad del catolicismo. Esta Trinidad del catolicismo tiene a la gran mayoría engañado, porque como ustedes notaron lo que leímos, allí nos dice también que esta Trinidad es unitarianismo. Y veremos en el transcurso del pequeño estudio cómo también los antitrinitarios creen lo mismo que el catolicismo. Por eso lleva por título Antitrinitarios Católicos. Esto nos dice Jaime White. Pongamos mucha atención. Escrito en la Revista Evangélica del noviembre 5 del 1861.
Entonces Jaime White escribe en esta Review Hitter que le hace una pregunta, question for Brother Longborough, una pregunta al hermano Longborough. ¿Cuál es esa pregunta? Él le pregunta para el hermano Longborough. El hermano White escribe, las siguientes preguntas, él le quiere hacer varias, pero nosotros en este estudio vamos a concentrarnos en una, la primera que él le hace. Las siguientes preguntas me gustaría que la diera o enviara al hermano Longborough para una explicación. Dice la pregunta: ¿qué objeción seria hay a la doctrina de la Trinidad? Aquí nosotros vamos a ver, mis apreciados hermanos, a qué tipo de Trinidad ellos se oponían. Ya leímos lo que decía el catecismo y lo vamos a leer más adelante. ¿A qué Trinidad se oponían los pioneros y la sierva del Señor? Aquí viene el hermano pastor y predicador y escritor para responder la pregunta que le hizo Jaime White o James White. Dice, respuesta: hay muchas objeciones que podemos hacer, pero debido a nuestro espacio limitado, las reduciremos a las tres siguientes. Número 1, es contrario al sentido común. Número 2, es contrario a las escrituras. Y número 3, su origen es pagano y es fabuloso. En cierto sentido, aunque es pagano, le gusta mucho a las personas. Estas posiciones, continúa Lombardo escribiendo, las comentaremos brevemente en su orden. Número 1, no está muy en consonancia con el sentido común hablar de 3 siendo 1 y 1 siendo 3. Pongamos mucha atención a esto. Por esto es que hay mucha confusión con relación a lo que es la verdadera deidad de Dios. No a la Trinidad católica, sino a la deidad de Dios. La Trinidad católica fue hecha para confundir a todo aquel que no esté firme en lo que es la verdad de Dios, de su palabra. No está muy en consonancia con el sentido común hablar de 3 siendo 1 y 1 siendo 3. Esto lo vamos a entender con plenitud más adelante. Continúa diciendo, o como algunos lo expresan, llamando a Dios el Dios triuno o el Dios 3 en 1. Dice él, escuchen muy atento, si Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo mencionó los tres, ¿verdad? Si Padre, Hijo y Espíritu Santo son cada uno un Dios, serían 3. Porque 3 veces 1 no es 1, sino 3. Escuche lo que sigue diciendo después. Hay un sentido en que estos 3 son 1, pero no una persona. Porque la Trinidad católica enseña que son 3, pero es una misma persona. Es lo mismo que el unitarianismo. En el unitarianismo se creen que Jesús es el Padre, que Jesús es el Hijo y que Jesús es el Espíritu Santo. Él dice muy claro, si Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo menciona los 3, son cada uno Dios, serían 3 dioses. Porque 3 veces 1 no es 1, sino 3. Hay un sentido en lo que estos 3, lo que quiere dar a entender, son 1. Pero estos 3 no son 1 como si fuera una sola persona. Como afirman los trinitarios, termina él. El punto número 3, le voy a hablar el 1 y el 3, y el punto número 2 lo vamos a dejar para el final. El punto número 3 dice él, su origen es pagano y fabuloso. En lugar de enseñarnos las Escrituras como prueba de la Trinidad, se nos señala al tridente de los persas. ¿Cómo que al tridente de los persas? Aquí vamos a comenzar a entender cómo es la Trinidad católica, que es muy diferente a la deidad bíblica, que es lo que compone a lo que es Dios. El tridente persa es esto que ustedes ven en su pantalla.
En pocas palabras, de un solo tronco salen tres, o de un solo cuerpo salen tres cabezas. Eso es la Trinidad católica. Eso es a lo que los pioneros y las siervas del Señor se oponían. Por ejemplo, como ustedes ven en su pantalla esta imagen. Un cuerpo, tres cabezas. Un solo cuerpo, tres personas. O sea, tres personas en un solo ser. Ojo con esto. Porque esto es muy sutil y muy, muy engañoso. Por eso es que se nos ha advertido que tenemos que tener mucho cuidado cuando estudiamos acerca de la deidad de Dios. Jaime White comenta lo siguiente para que nos ayude a entender un poquito mejor. Dice el escritor y pastor Jaime White: la Trinidad inexplicable que hace que la deidad de Dios sea tres en uno. Escuchen bien. Dice que la Trinidad inexplicable que hace que la deidad sea tres en uno y uno en tres es bastante mala, muy perjudicial, dañina. Pero sigue diciendo él, pero es peor esa ultra unitarianismo que hace a Cristo inferior al Padre. Y hace una pregunta a él. ¿Dijo Dios a un inferior, hagamos al hombre a nuestra imagen? Escuchen bien lo que dijo él. Que la Trinidad que hace que la deidad sea tres en un solo cuerpo y un solo cuerpo en tres es bastante mala. Pero es peor ese ultra unitarianismo que hace a Cristo inferior al Padre. ¿Cuánto nos andan diciendo que Jesús en algún momento en la eternidad fue creado? Y si fue creado, lo hace inferior al Padre. Mucho ojo. A esto es que se está refiriendo White, como ustedes ven en su pantalla. De un solo cuerpo o de un solo ser salen tres personas. Y el unitarianismo, como dice, Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo. ¿Qué estamos creyendo? Ustedes ven cómo sutilmente la Trinidad católica está envolviendo al mundo entero. El pastor y anciano Joseph Bates, para que entendamos mejor aún a qué Trinidad se oponían ellos, dice: respetando la Trinidad, concluí que me era imposible creer que el Señor Jesucristo, el Hijo del Padre, era también el Dios Todopoderoso, el Padre, uno y el mismo ser. ¿Ven? Esa es la doctrina católica que ellos se oponían. Él dice: respetando la Trinidad, concluí que me era imposible creer en eso. Que el Señor Jesucristo, el Hijo del Padre, era también el Dios Todopoderoso, el Padre, uno y el mismo ser. O sea que del mismo ser surgieron los dos. Eso es lo que enseña la Trinidad católica. Y eso es lo que enseña también el unitarianismo y los antitrinitarios, como veremos más adelante. Le dije a mi padre: si puedes convencerme de que somos uno en este sentido, que tú eres mi padre y yo tu hijo, y también que yo soy tu padre y tú mi hijo, entonces puedo creer en la Trinidad. Pero sabemos que no es así. Volvamos al catecismo de la Iglesia Católica. Allí nos dice, en la parte número 1 de la profesión de fe, en el párrafo 2, cuando habla del Padre, como ustedes ven en sus pantallas, que le señala la flecha en rojo al punto o párrafo 242. ¿Qué dice allí en ese párrafo punto 242? Aquí le pongo más grande para que veamos. Dice: siguiendo esta tradición apostólica, error número 1. Tradición apostólica, no verdad bíblica. Escuchen lo que dicen ellos.
para que veamos que tanto los unitarios como los antitrinitarios creen en lo mismo. Siguiendo esta tradición apostólica, la Iglesia confesó en el primer concilio ecuménico de Nicea en el 325 que el Hijo es consustancial al Padre. Recuerden esta palabra que les mencioné al principio. Aquí vuelven ellos a mencionarla. Que el Hijo es consustancial al Padre. Es decir, un solo Dios con Él. El segundo concilio ecuménico celebrado en Constantinopla en el 381, recuerden hermanos, que estamos leyendo el Catecismo Católico. Y ustedes verán que esto mismo es lo que creen los antitrinitarios. El segundo concilio ecuménico celebrado en Constantinopla en el 381 mantuvo esta expresión en su formulación del credo de Nicea y confesó: el Hijo unigénito de Dios, enteramente engendrado, escuchen bien, ¿de dónde es que sacan ellos esto los antitrinitarios? De que Jesús fue engendrado del Padre, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Escuchen eso es un mensaje ambiguo. Engendrado, no creado. Todos nosotros somos engendrados por nuestros padres o por nuestra madre. Y somos creación de Dios. Engendrado, no creado. Dice nuevamente, consustancial al Padre. ¿Qué es eso de consustancial? Que son uno mismo, que sale de la misma sustancia. Sigamos leyendo el catecismo. Dice el punto 245. La fe apostólica en el Espíritu fue confesada por el segundo concilio ecuménico de Constantinopla en el 381, donde se lee lo siguiente. Creemos, escuchen bien, eso dicen ellos, creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre. Escuchen bien, que procede del Padre. Pregúntenle a un antitrinitario, ¿de dónde surge el Espíritu Santo? Sigamos leyendo para que ustedes vean que es lo mismo que creen ellos. Lo mismo que cree el catolicismo es lo mismo que creen los antitrinitarios y el unitarianismo. Dice, por esta confesión, la Iglesia reconoce el Padre como fuente y origen de toda la divinidad. Pero el origen eterno del Espíritu Santo no está desligado del origen del Hijo. El Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, es Dios, uno e igual al Padre y al Hijo, de la misma sustancia. Eso es lo que enseña la Biblia. Eso lo aprenderemos en otro tema que vamos a hacer. Es Dios, dice, el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, es Dios uno e igual al Padre y el Hijo, de la misma sustancia y también de la misma naturaleza. Sin embargo, no se le llama solo el Espíritu del Padre, escuchen bien, sino el Espíritu del Padre y del Hijo. He leído mensajes de muchos y audios de muchos antitrinitarios que esto mismo es lo que ellos enseñan. Que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Y esto es lo que enseña el credo del catolicismo católico. Cuidado. Leemos o continuamos leyendo el credo nuevamente lo que le leí al principio, para que veamos esta palabra consustancial, que es del catolicismo, y como los antitrinitarios también lo confesan de la misma manera. El misterio de la Santísima Trinidad
es el misterio central de la fe cristiana y de la vida cristiana. Solo Dios puede darnos a conocer, revelándose como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo ser se revela de tres formas, es lo que quieren decir ellos. Solo Dios puede dárnoslo a conocer revelándose como Padre, Hijo y Espíritu Santo. El punto 262 dice: la encarnación del Hijo de Dios revela que Dios es el Padre eterno y que el Hijo es consustancial al Padre. Lo que significa consustancial al Padre, que en el Padre y con el Padre, el Hijo es uno y el mismo Dios. Eso es la Trinidad católica. Consustancial al Padre. Significa que en el Padre y con el Padre, el Hijo es uno y el mismo Dios. Punto 263. La misión del Espíritu Santo, enviado por el Padre en nombre del Hijo y por el Hijo del Padre, revela que con ellos el Espíritu es uno y es el mismo Dios. O sea que Dios se manifiesta en tres seres diferentes. En cierto sentido, Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo. ¿Es eso bíblico? Sigamos estudiando. Este artículo de una revista católica también dice: la doctrina de la Trinidad en el cristianismo. La Trinidad, dice, expresa la creencia de que Dios es un ser compuesto de tres personas distintas que existen en esencia coigual. Escuchen bien, le voy a leer detenidamente para que podamos entender qué es lo que tratan de enseñar ellos con la Trinidad. Dicen que Dios es un ser, una persona, es uno solo. Es un ser, un solo cuerpo, compuesto de tres personas distintas, que existen en esencia coigual y comunión coeterna como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como se ven las imágenes ahí, un cuerpo, tres cabezas. De una sola sustancia salen los tres. ¿Es esto posible? ¿Es eso lo que enseña la Biblia? Consustancial. Que los tres salen de la misma sustancia. ¿De dónde viene esto? ¿Y quiénes creen esto mismo? Esto que le muestro aquí, algunos de ustedes tal vez lo conocen. Escuchen muy bien lo que enseña este ministerio, restauración ministerial, que son lo que se llaman o le llaman antitrinitarios, que también ellos profesan que son adventistas del séptimo día. En la lección 6, hablando de Jesús y el Espíritu Santo, escuchen bien si aquí se repite la fórmula de consustancial. Dice lo siguiente: las Escrituras dicen de Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Luego, el Espíritu pertenece tanto a Dios como a Cristo. ¿Les suena familiar eso? Es lo mismo que leímos en el Catecismo Católico. Que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, de Dios y de Cristo. Y él lo dice. Luego el Espíritu pertenece tanto a Dios como a Cristo. El Espíritu Santo pertenece exclusivamente a Dios Padre y Jesús es partícipe de ese Espíritu. El Consolador, escuchen bien, el Consolador que Jesús oró para que enviara a su Padre sería
Él mismo, en una forma no corporal, por lo que por esa forma de espíritu podría estar con ellos todos a la vez, perdón. Escuchen bien, que el Espíritu Santo, que es lo mismo que enseña el catolicismo, que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, y que ese consolador que Cristo oró para que viniera, el otro consolador para que viniera, que debía enviar de su Padre, sería el mismo Jesús. Escuchen eso, lo mismo que enseña el catolicismo. El Espíritu Santo que está con nosotros en estos momentos es el mismo Jesús. Este otro artículo o este otro ministerio, Daniel Mesa, tal vez conocido por muchos también, usa esa misma frase o esa misma fórmula de decir de que los tres son consustancial, que proceden de la misma sustancia. Dice lo siguiente: guiados por el único Dios verdadero y Padre de todos, eso va aparte, Jesucristo su Hijo, y el Espíritu de ellos, refiriéndose al Espíritu del Padre y al Espíritu de Jesús. Lo mismo que el catolicismo, que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Dice lo siguiente: espera un minuto. ¿No dice la Biblia que el Consolador es el Espíritu Santo? Ciertamente lo hace. ¿Quién es el Espíritu Santo?, pregunta él mismo. La inspiración declara: ahora bien, el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 2 Corintios 3:17 cita. El Señor es Espíritu, pero ¿quién es el Señor? Pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en Él, y en el Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas, y nosotros por Él. Podría expresarse en forma de ecuación matemática, como por ejemplo, y él pone un website, y vamos a ir ya mismo a ese website para que ustedes vean de dónde él sacó esta fórmula. Ahora dice que es una fórmula, una ecuación matemática. Dice él: Jesucristo es el Señor. El Señor es Espíritu. Por lo tanto, Jesucristo es el Espíritu. Lo mismo que el catolicismo. Y ellos se llaman, o no sé, le dicen, o se hacen llamar, o enseñan lo que se llama la antitrinidad, o antitrinitarios. ¿Es eso lo que enseña la Biblia? No creo. La Biblia nos enseña que Jesús es eterno. La Biblia nos dice que Jesús es el creador de todas las cosas, visibles e invisibles. Las cosas que nosotros podemos ver en esta tierra y las que se pueden ver en el espacio, los soles, las estrellas, los planetas, todas esas cosas las creó Jesús. También dice, y las invisibles. Todas aquellas cosas que nosotros no vemos, que están en el tercer cielo, la creó Jesús. Si Jesús es el creador de todas las cosas, ¿cómo Jesús fue creado? Esa es la pregunta que se hacen los ateos. ¿Quién creó a Dios? ¿Ya ustedes ven hacia dónde lleva esta doctrina, esta enseñanza de la antitrinidad? Y por ello tratar de atacar esa doctrina, supuestamente la doctrina de la Trinidad católica, ellos mismos se están haciendo católicos. Porque lo mismo que enseña la Iglesia Católica acerca de la Trinidad es lo mismo que ellos profesan. Que el Padre estaba solo al principio y que Jesús fue creado, y de los dos, el Padre y el Hijo, surgió el Espíritu Santo. Es lo mismo que enseña la Trinidad Católica, es lo mismo que ellos profesan. Otro artículo de David Clayton, para que ustedes vean hasta dónde llegan ellos con estas enseñanzas. Otra vez utiliza
esa metodología de la consustancia. Dice, la naturaleza del Espíritu Santo. Punto 1. La creencia de que el Espíritu Santo son las personas, escuchen bien, que esto es lo que ellos creen. Él escribió este artículo que se llama Una lata de gusanos. ¿Por qué le habrá puesto ese nombre? Dice, la naturaleza del Espíritu Santo, la creencia de que el Espíritu Santo son las personas combinadas de Jesús y el Padre. Es lo mismo que el catolicismo. La creencia de que el Espíritu Santo son las personas combinadas de Jesús y el Padre que viven en el creyente. Esto incluye la mente de Padre e Hijo, los pensamientos de Padre e Hijo, el poder de Padre e Hijo, la naturaleza de Padre e Hijo, así como las personas de Padre e Hijo. Es el Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Cuánta confusión! Punto número 2. La creencia de que el Espíritu Santo son los pensamientos y las actitudes del Padre y del Hijo que desarrollamos al estudiar y creer en la Biblia, así como la presencia de los ángeles. Escuchen bien eso. Que ellos creen, al estudiar la Biblia, que la persona del Padre, los pensamientos y del Hijo, y los pensamientos del Padre y del Hijo es el Espíritu Santo. O sea, que el Espíritu Santo es un pensamiento del Padre y del Hijo, como dicen los católicos en su Trinidad. Que el Espíritu Santo emana, es consustancial al Padre y al Hijo. Surge del Hijo y del Padre. Otra nota que él dice ahí más adelante, en este artículo, dice: creo en el don profético de Elena G. de White. Pero, siempre que usted oiga un pero, hay que tener mucho cuidado. Creo en el don profético de Elena G. de White, pero no creo que siempre haya estado inspirada, dice él. Ni siquiera en lo que escribió y publicó, o sea, en los libros del Espíritu de la Profecía. Ni siquiera en lo que escribió y publicó. Algunos dicen que esta posición es inconsistente, pero dice él, pero sea como sea, esta es nuestra posición. Y asimismo dicen todos los otros antitrinitarios que están en los grupos. Usted le presenta una cita bíblica. No, eso no está escrito en el original, eso fue añadido. Usted le presenta una cita del Espíritu de Profecía, eso no lo escribió ella, eso lo escribió otro. Cuando usted está estudiando con personas así, es mejor dejarlo a sí mismo. Porque si no aceptan la Biblia y el Espíritu de Profecía, ¿en quién están creyendo? Ya vemos que esa misma doctrina es la doctrina de la Trinidad Católica, la que ellos están defendiendo y supuestamente se llaman antitrinitarios. Seguimos leyendo. Miren esta gráfica para resumir lo que es consustancial. El Espíritu Santo es consustancial al Padre. El Espíritu Santo es consustancial a Jesucristo. Ese es el concepto principal, la esencia de la enseñanza de la Trinidad Católica. Consustancial, el mismo ser. O sea, lo mismo que el unitarianismo, como dijo Jaime White. Que Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo. Los antitrinitarios lo hacen un poquito diferente. El Padre estaba solo al principio, engendró a Jesús, engendrado pero no creado, como decía la Iglesia Católica también, y de los dos surgió el Espíritu Santo. Ahora, quiero mostrarle este libro. Este libro lleva por título Mi fe católica. O sea, no es mi fe. Yo no soy católico, pero el libro se llama así. Su fe católica.
diría yo. En este libro, en la página número 30, como ustedes ven en su pantalla, ustedes van a ver esta imagen. Muy conocida porque creo que muchos la han visto y muchos creen en esto. Debajo de esa imagen, en esa misma página, usted va a encontrar esto. Yo le traduje lo que quiere decir donde está señalando la flecha roja. Pongan mucha atención para que ustedes vean cómo es esta consustancial. Dice, desde toda la eternidad, el Padre engendra al Hijo. Escuchen bien, el Padre engendra al Hijo. Y el Hijo procede del Padre. Desde toda la eternidad, el Padre y el Hijo exhalan el Espíritu Santo. Y Él, el Espíritu Santo, procede de ellos, como de una sola fuente. Lo mismo que enseñan los antitrinitarios. Que el Espíritu sale de ellos dos. Es un pensamiento. Es la personalidad de los dos. ¿Ya ven de dónde se origina esto de los antitrinitarios? Cómo la Iglesia Católica formuló esto de la Trinidad para entrampar a todo el mundo. Tantos lo del unitarianismo, que creen que Jesús es el Padre, que Jesús es el Hijo y que Jesús es el Espíritu Santo, están creyendo lo mismo que la doctrina católica. Un Dios en tres personas o tres personas en un Dios. Dice lo siguiente. Le leo nuevamente. Desde toda la eternidad, el Padre engendra al Hijo y el Hijo procede del Padre. Desde toda la eternidad, el Padre y el Hijo exhalan al Espíritu Santo y Él procede de ellos, como de una sola fuente, consustancial. 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 Eso es lo que sigue diciendo, enseñando este libro, lo mismo que el catecismo, lo mismo que enseñan los antitrinitarios. Más abajo, el siguiente párrafo, como ustedes ven en su pantalla, dice lo siguiente. Dios el Padre se conoce eternamente a sí mismo y continúa conociéndose a sí mismo. Y así continúa dando a luz al Hijo. Escuchen bien. Dios se conoce a sí mismo y se continúa conociendo a sí mismo. Y así continúa dando a luz al Hijo. Dios Padre y Dios Hijo continúan amándose. Y su deleite mutuo continúa produciendo el espíritu de amor, Dios Espíritu Santo. Qué interesante eso. Muy interesante. Que Dios Padre se conoce eternamente a sí mismo. Nosotros sabemos muy bien qué es conocerse en la Biblia. El Padre se conoce a sí mismo y engendra o da a luz a su Hijo. Es lo que enseña el catolicismo en su Trinidad. Y es lo mismo que aportan y enseñan los antitrinitarios. Que estaba Dios en la eternidad solo y Él engendró a Jesús su Hijo. ¿Ven que es lo mismo? La Trinidad católica es lo mismo que el antitrinitarianismo, que es conocerse. El libro de Génesis capítulo 4 versículo 1 y versículo 17 dice, el versículo 1, y conoció Adán a su mujer Eva, y la cual concibió y dio a luz. Versículo 17, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Dios el Padre solo en la eternidad se conoció a sí mismo y engendró a su Hijo.
Y en ese inmenso amor del Padre y el Hijo se conocieron y surgió de los dos el Espíritu Santo. Miren cuán lejos están llegando ellos con estas creencias. ¿Ven cómo la Trinidad católica lo está envolviendo a todos? Al unitarianismo, como dijo Jaime White, que es peor que la Trinidad, y a los antitrinitarios que creen lo mismo que el catolicismo. Dice Jaime White lo siguiente en su libro Incidentes de la Vida. Él escribió lo siguiente, pongamos mucha atención para que notemos con más claridad a qué Trinidad era que ellos se oponían. Porque a los antitrinitarios les gusta utilizar mucho las citas de los pioneros para decir que ellos estaban en contra de la Trinidad. Ellos sí estaban en contra de la Trinidad católica, pero no de la deidad bíblica, que es muy diferente. Dice, Jesús oró para que sus discípulos pudieran ser uno como Él era uno con su Padre. Esta oración no contemplaba un discípulo con 12 cabezas, ¿saben? Sino 12 discípulos unidos en objeto y esfuerzo en la causa de su Maestro. Tampoco el Padre y el Hijo son parte del Dios 3-1. Son dos seres distintos. Está muy claro eso. El Padre es uno, como le quieran decir así, el Padre es uno, y el Hijo es otro. Son dos seres distintos, pero uno en el diseño, o sea, son dos seres distintos, pero son uno en el diseño y realización de la redención. Los redimidos, desde el primero que participa en la gran redención hasta el último, todos atribuyen el honor, la gloria y la alabanza de su salvación tanto a Dios como al Cordero. Ahora viene la respuesta, o el punto número 2 de la respuesta a la pregunta que le hizo Jaime White al hermano o al pastor anciano John Norton Longbourn. Y el punto número 2, la respuesta número 2 dice, es contrario a las Escrituras. Para creer en esa doctrina de esa Trinidad que yo se oponía, al leer las Escrituras debemos creer que Dios se envió a sí mismo al mundo, murió para reconciliarse al mundo consigo mismo, se levantó de entre los muertos, ascendió a sí mismo en el cielo, intercede ante sí mismo en el cielo para reconciliar al mundo con él mismo, y es el único mediador entre el hombre y él mismo. No servirá para sustituir la naturaleza humana de Cristo según los trinitarios, como el mediador. Porque Clarke dice, la sangre humana no puede parecer más Dios que la sangre de los corderos. En pocas palabras, como es la doctrina católica, que el Hijo es consustancial, procede del mismo cuerpo del Padre, y de la unión de los dos procede el Espíritu Santo. Si es así, dice él, entonces Él se envió Él mismo aquí a la tierra, intercede ante sí mismo por nosotros. Que esa cuestión de esa Trinidad es absurda. A esa Trinidad católica era que ellos se oponían, pero sí estaban de acuerdo, como veremos en otros estudios más adelante. Ellos sí estaban de acuerdo con la deidad de la Biblia. Mis hermanos, espero que hayamos entendido esta parte, que Dios nos ayude a estudiar estas cosas como niños, que cuando estudiemos esto vengamos a estudiar esto y la palabra de Dios como que no sabemos nada. Porque si estudiamos ya con idea preconcebida, nunca vamos a aceptar la verdad de Dios. Nunca dejaremos
que Dios nos hable y nos cambie. Recuerden, mis queridos hermanos, que creer en Dios y creerle a Dios son dos cosas diferentes. Dios le guarde. Bendiciones.